Suenan las notas de una ópera desconocida de Ruperto Chapí, sin duda uno de los mejores compositores españoles del siglo XIX. Difícilmente pudo imaginarse el músico de Villena que 135 años después de haber escrito La muerte de Garcilaso, la obra llegaría a estrenarse. Chapí compuso esta ópera de un acto a los 24 años para justificar una beca en la Academia de Bellas Artes de Roma, pero nunca la pudo ver en cartel. Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Ruperto Chapí, La muerte de Garcilaso se preestrenó en el Teatro de Esmirna, en Turquía, el 8 de mayo de 2009. 20 días después, el 28 de mayo del mismo año, se estrenó en Toledo, ciudad de nacimiento del gran poeta español del siglo de oro, Garcilaso de la Vega. Estrenamos la ópera, que es una machada, hacía muchos años que no se estrenaba ópera en Sevilla, la estrenamos en Toledo, en el Teatro de Rojas, y bueno, no solo se recuperó, que era el objetivo que quería tener la Fundación, sino conseguimos hasta estrenarla. Y yo creo que la gran machada fue estrenarla. El estreno fue un éxito, la obra es muy bonita, es una obra cortita, pero es muy bonita, es muy entretenida, es la vida de Garcilaso, cómo muere. Estuvimos representándolo una semana y estuvo lleno completo toda la semana. Chapí intentó ser fundamentalmente un compositor de ópera. Este autor de Nada menos que La Revoltosa o El Rey que rabió, pues es difícil a lo mejor de concebirlo al margen de esta manera tan entretenida, tan genial de hacer teatro lírico. Pero realmente él nace a la música con una intención de componer la gran ópera española que estaba sin componer. Como saben todos ustedes, en el año 68 se produce en España una revolución, la Primera República, que va a generar unos cambios sustanciales en el campo de la lírica. La zarzuela como género había entrado en una fuerte crisis en esos momentos, a través del género bufo, y los españoles comenzaron, los músicos, a pensar que en realidad la única manera de situarse en Europa era volver a intentar hacer una ópera propia. Digo volver a intentar porque se había intentado o se había buscado esta posibilidad desde la época de Martín y Soler, o sea, desde finales del siglo XVIII. Cuando llega en el año 67, un año antes de la Revolución, Chapí a Madrid, viene a estudiar al conservatorio y viene con la intención de componer óperas, que era lo que estaba de moda. Y de hecho, el catálogo no nos engaña. De las 9 primeras obras de Chapí, 4 son óperas. Chapí continuó, una vez pasados estos años, que terminan en el 75, se dedica, como no, a la zarzuela porque tenía que vivir. Saben ustedes que Chapí tuvo muchísimos hijos y tenía que alimentarlos. Observando la vida de este hombre, que sé que lo pasó muy mal, como creo que muchos compositores también de su época, tuvo un inicio complicado, difícil. Incluso sé que vivía en la calle a veces, al comienzo de los comienzos, y luego tuvo la suerte pues, de bueno, a veces la vida te da oportunidades y sé que las aprovechó. Creo que estamos ante uno de los grandísimos compositores de finales del XIX y principios del XX que tiene este país, y creo que es una producción exhaustiva de obras, algunas magníficas de género grande como La Tempestad, La Bruja, Este Rey que rabió. Fermentus vibrunt rapidum qui corpus carnis morta sunt et accidens
pensar en el dueño de mis amores, siento yo un mareo encantadores. Bendito sea aquel picaronazo que me marea. Hay un hecho externo. En la zarzuela se habla. ¿Por qué se habla en la zarzuela? Ya lo dice Calderón. Porque éramos demasiado nerviosos para estar escuchando esos recitativos con el chémbalo y que nos ponían de los nervios, o sea, declamar el hablado. Y dice que el español no puede resistir esto. Tampoco lo resiste el francés, y por eso hacen la ópera comique, en la que se habla. Y tampoco lo digieren muchos alemanes en el 18, y por eso se hace el Singspiel. Por ejemplo, la Flauta Mágica de Mozart, donde se habla. Que la gente se quite ese prejuicio de que si la zarzuela es antigua, casposa. Creo que las zarzuelas son musicales que podrían ponerse en Broadway perfectamente. Descubrí en el mundo del espectáculo, en la música, imágenes, o me hizo soñar mucho esto. Entonces creo y observo a los chavales que vienen, que dicen, pero esto es la zarzuela, o sea, descubren, y eso es muy importante. I still think that it's very underestimated, and it is like a German operette also. People think, it's not important, it's a silly music, which is not so. At least I don't find it so. Solo hay que ver la programación de los teatros, la respuesta del público ante esa programación, el deseo de que se sigan interpretando zarzuelas, la voluntad y el cariño con lo que se están tratando las producciones que se están haciendo en estos momentos, y sobre todo, más allá de nuestras fronteras, la aceptación que tiene la zarzuela. Yo puedo comprobarlo más directamente en recitales. Yo no hay recital o concierto en el cual no añada 2 o 3 romances de zarzuela. La zarzuela trata de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras preocupaciones. Pues hacer una música basada en nuestro folclore, una música basada en nuestras danzas, una música basada en el uso de nuestros instrumentos, una música basada en las preocupaciones del público madrileño del año 1884, cuando el amigo Chueca canta aquello de pobre chica, la que tiene que servir, es decir, está hablando de los problemas y de los dolores, está hablando del calor de Madrid. It is very difficult to do it well, because for the orchestras it's very difficult to play it very often, and for the singers, if you think you have to sing in the night, you have to talk, you have to dance, you have to move, and it's very complex, and it's difficult. Hacemos esfuerzos a veces para intentar acercar parte de nuestro patrimonio musical a la gente joven, pero es difícil, es un tema difícil, porque la gente joven está muy cerrada en un tipo de música que tiene unas concomitancias X y es muy difícil sacarlos de ella. Este tipo de música yo la llevo al extranjero siempre en conciertos, tanto en Londres como en Viena, se vuelven locos con la zarzuela. O sea, yo para mí es mi música y la tengo siempre que llevar conmigo.
Creo que la zarzuela en España gusta muchísimo, pero siempre bien tratada. Cuando se trata con respeto y con intérpretes que saben llevarla a cabo, creo que bueno, no tiene nada que desmerecer a ninguna de las óperas italianas. Siempre que puedo hago zarzuela, la hago en el extranjero siempre que puedo y la hago en España, que he hecho varias colaboraciones con el Teatro de la Zarzuela. Y quiero decir que cuando lo hago fuera, el público reacciona con empatía absoluta por el género, absoluta, y cuando lo hago aquí, cuando lo he hecho en el Teatro de la Zarzuela, con unas condiciones técnicas maravillosas. Entonces ha elevado el género al rango que se merece. ¿Ustedes se imaginan hacer una bohème con una puesta en escena baja o mediocre? Pues todo es un espectáculo total y necesita que todos los ingredientes, la orquesta que sea de primer nivel, cantantes, todo sea de primer nivel. Cuando eso se produce, aparece en su prístina pureza el género. El género español siempre gusta muchísimo en cualquier país. Es un género muy rico, lleno de pasión, de color, de ritmo. Es una música que te llega muy dentro, ¿no? Muy alegre. Entonces, normalmente, ya sea Japón, China, Estados Unidos, Asia, siempre es muy bien recibida, siempre es muy bien recibida. Y a mí me gusta muchísimo ser embajadora de nuestra música. Considero que es un repertorio muy válido en el mundo de la lírica para poder mezclar con otros compositores más clásicos de repertorio clásico italiano operístico, ¿no? Y la verdad es que la respuesta del público es brillante, porque se siente ya esa pasión, ese brío, ese garbo, y es un repertorio muy querido, ya digo, lejos de nuestras fronteras, y yo creo que hay que defenderlo todavía más y creer mucho más en él de lo que ya creemos, ¿no? I hope that maybe one day some stage director will have a courage of offering me to do zarzuela, and I would love to try it out, how it feels, definitely. Es decir, nosotros hacemos un teatro totalmente humano, totalmente humanizado, donde trabajamos con nuestros medios y finalmente con una conciencia de que la música tiene que ser ligera, entretenida, creíble y aplaudible. Y por tanto, no gusta Wagner. Pero dicho esto es un poco peligroso, porque claro, hay, mientras está sucediendo esto, otra línea de compositores españoles, entre ellos Chapí, que también hacen obras de riesgo, fuertes, diríamos, para entendernos dramáticamente, como es, no sé, pues Margarita la Tornera, ¿no? Yo creo que es hora que el público se entere que existe un repertorio español y que la gente cuando viene a la función, de hecho, es que quedan sorprendidas porque se dan cuenta que es una señora ópera, Margarita. Y esta Margarita la Tornera, pues estamos muy entusiasmados. Yo creo que el poder demostrar que Chapí, no hay duda que fue un gran compositor. ¿Qué da origen a Garcilaso de la Vega? Pues miren ustedes, en el año 63, un presidente de gobierno que tuvimos muy músico, cosa muy excepcional entre los presidentes del gobierno español, que es Emilio Castelar,
un gran aficionado a la ópera, gran aficionado a la música, impone, porque los de la plástica no querían, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, impone la música como otro arte digno de la Academia. La consecuencia de esto es crear unas becas para compositores de mérito que van a estudiar a Roma. Por tanto, tenemos los primeros compositores españoles que van a ir a Roma, van nada menos que Zubiaurre, va Bretón, va Chapí, va Pedrell, etcétera, etcétera. Chapí llega en el año 93 a Roma y allí se encuentra con ¿qué? Pues se encuentra con Wagner, se encuentra con Meyerbeer, se encuentra con Verdi, es decir, se encuentra con los grandes productores de ópera del momento y comienza a concebir una ópera internacional, totalmente fuera de lo que del camino por el que iba la zarzuela española, bueno, llena de genialidad, pero llena de españolismo, y ellos no, ellos quieren hacer un lenguaje internacional. A ver, La muerte de Garcilaso es, en principio, la obra de un principiante, porque Chapí no tiene más que otras 3 obras líricas previas, que además todavía están inéditas, y entonces, claro, es la obra de un principiante. Chapí todavía no ha demostrado su talento, y sin embargo sorprende la extraordinaria madurez musical y sobre todo el excepcional bagaje técnico que tiene el músico ya a estas alturas, porque siendo, ya digo, obra de un principiante, tienes una obra que tiene muchísima más categoría y sobre todo un pensamiento lírico-dramático unitario muy por encima de lo que en ese momento están haciendo muchísimos compositores que están en su perfecta madurez. ¿A dónde mira? Se mira no a Italia, se mira a Francia. Se mira a la Francia de Meyerbeer y, algo muy importante, a la Francia de Gounod, que es un amigo grande de Chapí que vive 2 años en París. Esto explica Garcilaso de la Vega. Explica que Chapí se acoja a una gran orquesta. Yo, en fin, leí en la prensa que la orquestación incluso era tan potente que podía devorar, entre comillas, las voces, ¿no? Era el tipo de gran orquesta que crea Meyerbeer y, por supuesto, Wagner. Una gran obertura de inicio, en fin, todos los ítems, diríamos, que pedía la concepción de la gran ópera francesa de Meyerbeer. Esto está debajo de esta obra. Elena mia florida, en dulce día, esta noble y profundo mi amor, que tu locura olvido, y hasta perdón te pido sin poderte culpar. Culpar mi rigor. Poi vas, vite, muerite, mas no temo la suerte, no temo la suerte, si me encuentro cerca de ti, que no llamo perdido, que no le barata vera, que no le por tu vera,
hasta perdón te pido sin poderte culpar. Culpar mi rigor. Todo empezó una mañana de marzo de 2007 con una llamada del presidente de la Fundación Garcilaso, Fernando Garcilaso de la Vega Ocaña, y me dice: Rafael, creo que hay una ópera relativa a Garcilaso, pero no, yo creo que exactamente no me dijo que de Chapí. Entonces yo me puse en marcha, empecé a indagar y efectivamente hay una ópera, La muerte de Garcilaso, compuesta por Ruperto Chapí, con libreto del escritor murciano Antonio Arnao. Uno de los miembros del Consejo Asesor, pues un día en una de las reuniones me dijo: oye Fernando, ¿tú sabes que hay una ópera que se llama La muerte de Garcilaso de Chapí? Digo, pues la verdad es que yo no tengo ni idea, no sé que existe una obra, sí, no se ha estrenado nunca. Y entonces la Fundación, el único objetivo que teníamos inicialmente fue decir, bueno, pues si existe una obra de Chapí, vamos a recuperarla, pero vamos a recuperarla simplemente para tenerla en la Fundación, para tener toda la documentación de Garcilaso, sobre Garcilaso en la Fundación. Lo que pasa es que a veces la suerte acompaña a las gestiones y resulta que yo hablo con Rafael Lledó, hablo con él y le digo, pues mira, hay una obra de Ruperto Chapí que me han dicho que es La muerte de Garcilaso, que no se ha estrenado. Ahora es donde empieza realmente la dificultad. ¿Dónde está esta obra? En España, lógicamente, tratándose de una ópera española, pues yo me dirijo primero a las GAE, y si me ha venido el mundo encima porque allí no tenían nada. Aquí empiezan los problemas porque... ¿Y ahora dónde voy? Pues se me ocurre, como primer sitio, ir al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Yo como lector voy, me pido La muerte de Garcilaso de Chapí y me sacan una ficha. Me dicen que pida una cita con el director de la biblioteca del conservatorio, que entonces era José Carlos González Lara, muy amable, y desde aquí le mando un saludo porque me ayudó una barbaridad. Y él me dice, si hay ficha, hay obra. Voy otra vez a la biblioteca y me enseña una partichela del preludio, de los violines primeros, creo. Y digo, esto es precioso, porque tuve que ponerme guantes, aquello tenía, fíjate, 135 años durmiendo en los archivos de la biblioteca, pues lógicamente aquello era, yo estaba emocionado, claro, pero aquello nos servía de poco para intentar poner de pie una ópera nueva. Me vuelve a citar, vuelvo a ir a la biblioteca y al final dice, voy a hacer un último intento, voy a ir a un archivo anexo que tenemos aquí mismo, a ver si estuviera, y efectivamente, sale con el manuscrito de Chapí, ahí sí que los nervios ya, la tensión ya era máxima. Abro, veo aquello que además tenía en la parte inferior la reducción para canto y piano, y entonces fue cuando realmente sí me emocioné, porque veía que estaba una ópera de 1800, terminada en 1876, íbamos a poder ponerla de pie. Y así empezó todo. A mí se me ocurre llamar a mi amigo, el director de orquesta Tulio Gallardo Varas, un joven director hispano-argentino, y le dejo el muerto
le digo, Tulio, ¿qué te parece esto? Y dice, bueno, mándamelo y a ver qué me parece, ya te contaré. Y a los 2 meses me llama y dice, esto es indescifrable. Y hay que hacer una revisión total de esta ópera para que los músicos puedan tocar, si no, no se puede tocar. Pues porque como se componía antes, se hacían, más que notas, se ponían garabatos. Unido eso al paso del tiempo y a que la tinta poco a poco se va borrando, tardamos 1 año y medio en descifrar aquello, ya sea por medio de programas de internet, ya se sacó toda la obra en limpio para que se pudiera tocar, para que una gran orquesta pudiera tocarla. Y Tulio Gallardo, a la sazón director general de la Ópera Estatal de Esmirna, en Turquía, me dice, he hablado con la directora, Aytül Büyüksaray, y le he comentado esto, que tenemos una ópera inédita de Ruperto Chapí, a ver si la podemos estrenar aquí. Ella, muy contenta, me ha dicho que no solamente sería muy interesante, sino que sería la primera vez que se representaría una ópera española en Turquía, con lo cual la emoción iba creciendo y al final, efectivamente, la estrenamos en Turquía el 8 de mayo de 2009, que además matamos 2 pájaros de un tiro porque se cumplía el centenario de la muerte de Ruperto Chapí. Y unos días más adelante, el día 28 de mayo del mismo año, la pusimos de pie en el Teatro Rojas de Toledo, la patria chica del poeta soldado Garcilaso de la Vega. La obra se ha puesto en pie gracias a 3 grandes fuerzas, digamos. Por un lado, la Ópera Estatal de Izmir, bajo la dirección de Aytül Büyüksaray. Por otro lado, la Fundación Garcilaso de la Vega, y por otro lado también el Ayuntamiento de Toledo, que entre todos colaboraron unos y otros para traer toda la producción a Toledo, que no es fácil. Hablas de Turquía y dices, ¿les gustará la ópera a los turcos? Bueno, pues en Turquía hay nada más y nada menos que 7 óperas estatales con talleres de vestuario, calzado a medida, atrecho a medida, y para cada ópera nueva hay que mover un montón de dinero y un montón de gente, pero la verdad es que fue impresionante cómo la ópera de Turquía se volcó con esta producción, que además, como era lo primero que se iba a hacer en español, en Turquía pusieron mucho ahínco y la verdad es que fue un éxito. Los turcos lo metieron en su repertorio. Bueno, los turcos hicieron un esfuerzo importante porque todo el vestuario, tuvieron que investigar sobre el vestuario, los músicos, el transporte. Trajimos aquí 100 y pico de personas y básicamente nosotros hicimos la organización, pero todo lo que era la organización musical la hicieron ellos, todo lo que era la estructura de la ópera. Es muy bonita la historia porque fue una mezcla entre técnicos españoles, pues músicos españoles. Fue muy bonito porque había 2 elencos, el español y el turco, y está muy bien. Es la vida de Garcilaso, básicamente. Hay algunas cosas de fantasía que supongo que el autor le haría falta para poder montar las escenas, pero básicamente es cuando él
está con el emperador y decide atacar. Los espectadores sabrán que Garcilaso muere en Niza atacando la fortaleza de Muy, muere en Francia atacando la fortaleza de Muy, que es otra de las características de Garcilaso. Es un personaje tierno, a la par que realmente guerrero, porque él fue un gran guerrero, Garcilaso, y realmente él, cuando Carlos V pide 100 hombres para asaltar la torre de Fréjus, Garcilaso se ofrece el primero, y es el primer gran coro de la ópera. Fue muy emocionante. Pues es una ópera en un acto, con 2 cuadros, bien diferenciados. En el primer cuadro estamos en un campamento situado al lado de la villa de Fréjus, en el mediodía francés. Estamos en 1536, en plena época de Carlos V, que dominaba el mundo. Simplemente se relata los soldados, hay un cuadro precioso musicalmente, con un concertante también estupendo. Los soldados pues exaltan el momento que están y un poco preocupados inquietos porque realmente hay un acoso en lo que es la torre de Fréjus, donde morirá Garcilaso, y están un poco alertas y pidiendo un poco qué hacer. Llega el capitán Lara, que es pidiendo un poco de calma, pero pide una serie de voluntarios para defender esa torre, que por otra parte la estaban defendiendo gente del pueblo con unos accidentes y con un, según cuentan, y parece ser que es muy cierto, con un fervor contumaz, vamos. Entonces en ese momento de esa exaltación, Lara pide voluntarios, y es de aquí que llega Garcilaso de la Vega como nuestro gran héroe, que lo es, y que en este episodio que relata la ópera así acontece. Te llega y entonces sube la adrenalina de todos los soldados, y aquello es fantástico, van a muerte con él. Y bueno, ese es el primer momento de la primera escena, que es muy intensa, y ya digo, con una concertante de coro masculino, vamos, que muy pocas veces se ha visto en la lírica española. Y para insigne gloria de tan heroica acción brindóse Garcilaso, que al punto le nombró. El hecho de un poeta que es guerrero, que en aquella época su hermano estaba en los comuneros, o sea, tiene de todo, tiene de todo. De hecho, estamos viendo desde la Fundación trabajando en hacer una película sobre Garcilaso, tipo Shakespeare in Love, este tipo de... Porque es que es un personaje tremendamente interesante, no solo como escritor, que es uno de los grandes del siglo de oro y de toda la literatura española, sino no es tan fácil encontrar un escritor que es soldado, que escribe y muere atacando una fortaleza. Es un antagonismo completamente ridículo, ¿no? Es una dicotomía. Era un señor que estaba casado pero tenía amantes, tenía todas las cosas que no se hacían y que se hacían en aquella época. Da para una película, vamos. La gente a lo mejor no lo entiende, pero sí, él era poeta por vocación y soldado por obligación, porque entonces la poesía, yo supongo que será como ahora, no daba para comer demasiado, y tenía 4 hijos, al quinto no lo conoció, tenía otro natural con Guiomar Carrillo, entonces él sí se llevaba la pluma al campo de batalla. Al son de la bomba
Detente, Lara, amigo. No pecar Garcilaso, che pena. Que al asalto mortal, vengas conmigo. Iré. Mas como triste te encuentro cuando hay lid. ¿Cuál es tu pena? ¿Y cuál es? Siempre Lara me viste tranquilo ir a la muerte. Hoy temo la mudanza de la suerte. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Como en la ópera, que dura 68 minutos, el personaje principal, que es Garcilaso, en este caso no tiene romanza, se pensó, tomando una licencia un poco liberal, meter un soneto, el soneto quinto de Garcilaso de la Vega, Por vos he de morir y por vos muero, como romanza para Garcilaso en el campo de batalla, porque realmente Garcilaso sí se llevaba la pluma a la guerra. Entonces está metida esta romanza después de que Garcilaso a su capitán, al capitán Lara, le comenta la desazón que tiene porque su esposa Helena va a llegar al campo de batalla. Entonces él se debate entre el amor que siente por su esposa y que sabe además que le van a quedar pocas horas de vida. Él tiene una premonición, Helena también, cuando llega al campo de batalla, me refiero ya en el contexto de la obra, pero él percibe algo raro y entonces él se debate, insisto, entre la desazón que tiene porque Helena va a llegar y que le quedan pocas horas de vida. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto que escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. Estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando y a la fe, por el presupuesto. Para quereros mi alma, os ha cortado a su medida por hábito, del alma misma os quiero. Cuánto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos muero, y por vos muero, y por vos muero.
fedele sposa. Aparece Elena, que es la mujer de Garcilaso. Es un poco, bueno, intrusa entre comillas, porque no está realmente, es un poco, es anecdótico, pero viene un poco a reflejar una visión que tiene ella en la que ha sentido que su amado ha muerto. Entonces, bueno, eso, digamos, el autor Antonio Arnau aprovecha para dar una visión, pues, poética de ella, cantando un aria y un dúo maravilloso, y bueno, digamos que donde se refleja esa visión. Para mí el personaje de Elena es más que realmente su esposa, es como una mezcla de aquellos amores imposibles de Garcilaso, una mezcla de Beatriz de Sá, de Isabel Freire, que él, bueno, los oculta como un gran caballero que fue Garcilaso de la Vega bajo los nombres de Galatea y de Elisa. La candidez que siente por su esposa cuando llega, él sabe que lo ha hecho mal, él le pide perdón en nombre de su esposa al emperador Carlos V, y en definitiva que para Garcilaso el amor y la amistad era lo más grande que había en este mundo. Estrenar una nueva ópera siempre es importante, y sobre todo una ópera de uno de los compositores más prolíficos que hemos tenido en España, y que ha estado 135 años dormida. La obra en duración es corta pero intensa, sobre todo por la orquestación que hace Chapí de esta obra. Él ya está con influencia de Meyerbeer, de Gounod, que son, claro, la orquestación es fuerte. Y de hecho, bueno, la obra ya empieza con un coro, el coro de los masculinos, que, digamos, encarnan los tercios, que son los tercios de Carlos V, del emperador, para el cual trabajaba Garcilaso de la Vega. Y la verdad es que es muy tirante, aunque para un tenor lírico incluso grande, ¿eh? Hay momentos en los que requiere un esfuerzo importante, porque tanto la soprano como el tenor salen a escena y no paran de cantar durante 45 minutos. La verdad es que
Es primero una romanza, después un dúo, acto seguido un terceto con la salida del emperador, y después la muerte propiamente dicha de Garcilaso, el concertante final con la muerte. Y la verdad es que es intensísimo el rol de Garcilaso de la Vega en esta ópera. Es una obra que, bueno, en principio tiene una influencia italiana clarísima, es lógico, además está escrita en Roma, ¿no? Y que acepta por las convenciones del tipo de ópera italiana del momento. Es decir, es una ópera por números, con un tipo de escritura en la que predomina sobre todo la escritura vocal. Tiene mucha importancia la manera en cómo se trata la voz, que está muy bien tratada, está muy bien escrita para la voz, pero desde el comienzo, desde la misma obertura, llama la atención la densidad de la escritura instrumental y, bueno, que el trabajo orquestal pues está muy por encima de un mero acompañamiento para una obra vocal. Es una obra, ya digo, concebida por números, con sus dúos, con sus arias, con sus cabaletas, sus concertantes, etcétera, y que tiene una influencia italiana clarísima en el tratamiento de la escritura melódica, porque es una melodía de amplio trazo, muy italiana, bueno, con movimientos interválicos relativamente pequeños, describiendo amplios arcos, con una gran elegancia, y sobre todo, esto es importantísimo, que está muy bien adecuada y que respeta profundamente la fonética y la acentuación y la rima de los versos. Es una música muy bien hecha para la escritura versificada del libreto. La tercera escena, digamos, de ese primer cuadro, pues, y ya hablo un poco más como director de escena, para mí es donde yo me apoyé más, porque hasta ahora era simplemente casi una anécdota, era difícil configurar todo eso porque no había una historia realmente. Ahí vi un poco abierto el cielo porque narran, es un coro, digamos un poco, que yo lo sitúo un poco a la griega, narrando, viendo con sus ojos, porque estaba muy expresado, muy bien narrado en la partitura, viendo cómo aquello sucedía, cómo te cuentan. Digamos, efectivamente es un coro a la griega que te está contando todo lo que está pasando en la torre. Ese momento es de bastante brillantez, con un concertante ahí sí que ya, vamos, Chapí fue espléndido, con un dominio de la técnica y para mí en el aspecto escénico, pues yo la apoyé con una serie de imágenes multimedia que reflejaba varias batallas, lo que había sido batallas desde incluso hasta modernas de la Segunda Guerra Mundial. Yo intenté hacer un reflejo lo más naturalista de la época, porque creo que es lo que había que hacer, ¿no? También nos apoyamos en una plataforma giratoria que simbolizaba la torre. Creo que fue bastante eficiente, ¿no? Y visualmente bastante interesante. La lira do canté mis ansias fieles, la lira do canté mis ansias fieles, la espada que ganó tantos laureles, conmigo morirá. Y el segundo cuadro, pues para mí era más problemático porque se planteaba simplemente, bueno, como sabéis, Garcilaso de la Vega murió en ese ataque, y ya aprovecho para contar el argumento, que es eso realmente, y le trasladaron a Niza y 20 días o 23 días después pues murió en Niza. Entonces el segundo cuadro refleja solo la comitiva fúnebre en la que es trasladado, y yo tuve muchos problemas en el sentido de que era un teatro muy pequeño. Yo quise, si había que recrear eso, pues había que meter pues una comitiva de verdad, porque si no aquello quedaba como, bueno, que no se sabía qué era. Yo creo que el objetivo se cumplió con muchos problemas, pero se hizo una comitiva que realmente es lo que ordenada, seria, y que reflejara ese momento, que fue, yo creo que bastante escrito, con bastante emoción. Si nos metemos un poquito más en profundidad en la obra,
hay un aspecto verdaderamente trascendental en ella, que es su concepción dramática absolutamente unitaria desde un punto de vista de la estructura armónica, de la arquitectura de la obra, para decirlo claramente. Es una obra completamente sinfónica, en el sentido de que está unificada tonalmente. La obertura, que además es una pieza que se podría perfectamente interpretar en concierto ella sola, y tiene verdadera categoría instrumental, con una gran densidad orquestal, comienza en do menor y va a mi bemol. Y uno se pregunta el porqué de esta especie de duplicidad de tonalidades, el relativo menor y el relativo mayor. Y claro, esto tiene su lógica, porque do menor, la música con la que empieza, está anticipando la música de la marcha fúnebre, que es justamente, en esa tonalidad, el interludio de los dos cuadros del segundo acto. Y mi bemol, a su vez, luego va a pasar a si bemol, que es justamente la tonalidad en la que se va a presentar el personaje protagonista, es decir, Garcilaso, y de si bemol iremos luego a fa. Es decir, hay un movimiento ascendente por el círculo de quintas y fa menor en este caso, será precisamente la tonalidad con la que acabe la obra. Es decir, que hay una unidad, una concepción tonal absolutamente unitaria a lo largo del desarrollo de la composición. Y tiene además una tonalidad de contraste, que es re, que es la que está asociada al personaje del emperador en su breve aparición del acto primero. ¿Cuál es el problema entonces de la muerte de Garcilaso? Pues el problema está precisamente en el libreto. La verdad es que el libreto es muy endeble, porque claro, si pensamos en Garcilaso, que es un hombre que muere con menos de 32 años, después de haber participado en actos de armas importantísimos, en la batalla de Díaz del Rey, en la toma de Tetuán, en el asedio del sitio de Rodas, y que morirá en Niza después de haber recibido una herida mortal en la toma de un castillo en Fréjus, y que es un hombre que es gentilhombre del rey, que forma parte de la guardia privada de Carlos V, que al mismo tiempo es poeta y cuya vida se desarrolla, como escribe el propio Garcilaso, tomando ora la espada, ora la pluma, que está casado, pero que luego tiene varias amantes, que tiene un hijo ilegítimo que lo reconoce póstumamente en su testamento. En fin, hay una cantidad de elementos para poder elaborar desde un punto de vista romántico, que es la época, claro, poder elaborar una historia más o menos novelesca a partir de una figura histórica trascendental en nuestra poesía, que claro, Garcilaso, no lo olvidemos, es el que trae el Endecasílabo a España, o sea, una cosa absolutamente trascendental. Pues hay un potencial novelesco que en absoluto está desarrollado. En el primer acto llega Garcilaso, dice, me tengo que ir a la guerra, y entonces en el segundo acto viene que ya está herido de muerte y se muere, y ya está. Entonces, claro, no hay acción dramática, no hay un verdadero conflicto dramático, y todo eso es imputable al poeta, no bueno al poeta, al libretista, en absoluto al músico, que ha compuesto un trabajo musical, como he intentado explicar previamente, muy por encima de lo que el libreto le podía suministrar. Un libreto en el que, como dijo algún crítico de la época, refiriéndose a otra obra del mismo autor, a la hija de Jefté en concreto, un libreto en el que hay versos, pero en cambio de lo que no hay, de lo que carece, es absolutamente de poesía. Quedo viviendo, para llorar. En definitiva, La muerte de Garcilaso es una obra que nos sitúa con la realidad de un compositor que tiene un dominio pleno del oficio y de lo que tiene entre manos, y que está anticipando primero la posibilidad, que luego nunca llegaría a fructificar por razones ajenas a su numen, de una genuina ópera española, y segundo, que en todo caso Chapí, incluso aquí ya, se está manifestando como lo que luego verdaderamente va a ser el compositor, un músico dramático español más importante de todo el siglo XIX. Lo que de ninguna manera puede suceder es que estemos reducidos en el mundo actual a producir solo en torno a 110 óperas, porque usted no me lo ha preguntado, pero se lo digo yo. Las óperas que conforman hoy el repertorio mundial no superan las 115 títulos.
¿Significa que las otras 40.000 obras que hay cerca de 40.000, son todas malas? No. Significa realmente una especie de inconsciencia absoluta, una aberración cultural que por supuesto no sucede en el campo de la plástica, donde los pintores de primera, segunda, tercera y cuarta están en los museos, no sucede con la literatura porque leemos más de 100 novelas, vemos más de 100 obras de teatro, solo sucede en la música. Frégy, y que es un hombre que es gentilhombre del rey, que forma parte de la guardia privada de Carlos V, que al mismo tiempo es poeta y cuya vida se desarrolla, como escribe el propio Garcilaso, tomando ora la espada, ora la pluma, que está casado, pero que luego tiene varias amantes, que tiene un hijo ilegítimo que lo reconoce póstumamente en su testamento. En fin, hay una cantidad de elementos para poder elaborar desde un punto de vista romántico, que es la época, claro, poder elaborar una historia más o menos novelesca a partir de una figura histórica trascendental en nuestra poesía, que claro, Garcilaso, no lo olvidemos, es el que trae el Endecasílabo a España, o sea, una cosa absolutamente trascendental. Pues hay un potencial novelesco que en absoluto está desarrollado. En el primer acto llega Garcilaso, dice, me tengo que ir a la guerra, y entonces en el segundo acto viene que ya está herido de muerte y se muere, y ya está. Entonces, claro, no hay acción dramática, no hay un verdadero conflicto dramático, y todo eso es imputable al poeta, no bueno al poeta, al libretista, en absoluto al músico, que ha compuesto un trabajo musical, como he intentado explicar previamente, muy por encima de lo que el libreto le podía suministrar. Un libreto en el que, como dijo algún crítico de la época, refiriéndose a otra obra del mismo autor, a la hija de Jefté en concreto, un libreto en el que hay versos, pero en cambio de lo que no hay, de lo que carece, es absolutamente de poesía. Quedo viviendo, viviendo para llorar. En definitiva, La muerte de Garcilaso es una obra que nos sitúa con la realidad de un compositor que tiene un dominio pleno del oficio y de lo que tiene entre manos, y que está anticipando primero la posibilidad, que luego nunca llegaría a fructificar por razones ajenas a su numen, de una genuina ópera española, y segundo, que en todo caso Chapí, incluso aquí ya, se está manifestando como lo que luego verdaderamente va a ser el compositor, un músico dramático español más importante de todo el siglo XIX. Lo que de ninguna manera puede suceder es que estemos reducidos en el mundo actual a producir solo en torno a 110 óperas, porque usted no me lo ha preguntado, pero se lo digo yo. Las óperas que conforman hoy el repertorio mundial no superan las 115 títulos. Significa que las otras... Y cuya vida se desarrolla, como escribe el propio Garcilaso, tomando ora la espada, ora la pluma, que está casado, pero que luego tiene varias amantes, que tiene un hijo ilegítimo que lo reconoce póstumamente en su testamento. En fin, hay una cantidad de elementos para poder elaborar desde un punto de vista romántico, que es la época, claro, poder elaborar una historia más o menos novelesca a partir de una figura histórica trascendental en nuestra poesía, que claro, Garcilaso, no lo olvidemos, es el que trae el Endecasílabo a España, o sea, una cosa absolutamente trascendental. Pues hay un potencial novelesco que en absoluto está desarrollado. En el primer acto llega Garcilaso, dice, me tengo que ir a la guerra, y entonces en el segundo acto viene que ya está herido de muerte y se muere, y ya está.
Entonces, claro, no hay acción dramática, no hay un verdadero conflicto dramático, y todo eso es imputable al poeta, no bueno al poeta, al libretista, en absoluto al músico, que ha compuesto un trabajo musical, como he intentado explicar previamente, muy por encima de lo que el libreto le podía suministrar. Un libreto en el que, como dijo algún crítico de la época, refiriéndose a otra obra del mismo autor, a La hija de Jefté en concreto, un libreto en el que hay versos, pero en cambio de lo que no hay, de lo que carece, es absolutamente de poesía. Quedo viviendo, para llorar. En definitiva, La muerte de Garcilaso es una obra que nos sitúa con la realidad de un compositor que tiene un dominio pleno del oficio y de lo que tiene entre manos, y que está anticipando primero la posibilidad, que luego nunca llegaría a fructificar por razones ajenas a su numen, de una genuina ópera española, y segundo, que en todo caso Chapí, incluso aquí ya, se está manifestando como lo que luego verdaderamente va a ser el compositor, un músico dramático español más importante de todo el siglo XIX. Lo que de ninguna manera puede suceder es que estemos reducidos en el mundo actual a producir solo en torno a 110 óperas, porque usted no me lo ha preguntado, pero se lo digo yo. Las óperas que conforman hoy el repertorio mundial no superan las 115 títulos. ¿Significa que las otras 40.000 obras que hay cerca de 40.000, son todas malas? No. Significa... Brindose Garcilaso, y al punto le nombró. El hecho de un poeta que es guerrero, que en aquella época su hermano estaba en los comuneros, o sea, tiene de todo, tiene de todo. De hecho, estamos viendo desde la Fundación trabajando en hacer una película sobre Garcilaso, tipo Shakespeare in Love, este tipo de... Porque es que es un personaje tremendamente interesante, no solo como escritor, que es uno de los grandes del siglo de oro y de toda la literatura española, sino no es tan fácil encontrar un escritor que es soldado, que escribe y muere atacando una fortaleza. Es un antagonismo completamente ridículo, ¿no? Es una dicotomía. Era un señor que estaba casado pero tenía amantes, tenía todas las cosas que no se hacían y que se hacían en aquella época. Da para una película, vamos. La gente a lo mejor no lo entiende, pero sí, él era poeta por vocación y soldado por obligación, porque entonces la poesía, yo supongo que será como ahora, no daba para comer demasiado, y tenía 4 hijos, al quinto no lo conoció, tenía otro natural con Guiomar Carrillo, entonces él sí se llevaba la pluma al campo de batalla. Al son de la bomba al son
personaje de Elena es más que realmente su esposa, es como una mezcla de aquellos amores imposibles de Garcilaso, una mezcla de Beatriz de Sá, de Isabel Freire, que él, bueno, los oculta como un gran caballero que fue Garcilaso de la Vega bajo los nombres de Galatea y de Elisa. La candidez que siente por su esposa cuando llega, él sabe que lo ha hecho mal, él le pide perdón en nombre de su esposa al emperador Carlos V, y en definitiva que para Garcilaso el amor y la amistad era lo más grande que había en este mundo. Estrenar una nueva ópera siempre es importante, y sobre todo una ópera de uno de los compositores más prolíficos que hemos tenido en España, y que ha estado 135 años dormida. La obra en duración es corta pero intensa, sobre todo por la orquestación que hace Chapí de esta obra. Él ya está con influencia de Meyerbeer, de Gounod, que son, claro, la orquestación es fuerte. Y de hecho, bueno, la obra ya empieza con un coro, el coro de los masculinos, que, digamos, encarnan los tercios, que son los tercios de Carlos V, del emperador, para el cual trabajaba Garcilaso de la Vega. Y la verdad es que es muy tirante, aunque para un tenor lírico incluso grande. Adiós, Elena esposa. Aparece Elena, que es la mujer de Garcilaso, es un poco, bueno, intrusa entre comillas, porque no está realmente, es anecdótico, pero viene un poco a reflejar una visión que tiene ella en la que ha sentido que su amado ha muerto. Entonces, bueno, eso, digamos, el autor Antonio Arnau aprovecha para dar una visión, pues, poética de ella, cantando un aria y un dúo maravilloso, y bueno, digamos que donde se refleja esa visión. Para mí el personaje de Elena es más que realmente su esposa, es como una mezcla de aquellos amores imposibles de Garcilaso, una mezcla de Beatriz de Sá, de Isabel Freire, que él, bueno,
los oculta como un gran caballero que fue Garcilaso de la Vega bajo los nombres de Galatea y de Elisa. La candidez que siente por su esposa cuando llega, él sabe que lo ha hecho mal, él le pide perdón en nombre de su esposa al emperador Carlos V y, en definitiva, que para Garcilaso el amor... Hasta estrenarla. Y yo creo que la gran machada fue estrenarla. El estreno fue un éxito, la obra es muy bonita, es una obra cortita, pero es muy bonita, muy entretenida, es la vida de Garcilaso, cómo muere. Estuvimos representándolo una semana y estuvo lleno completo toda la semana. Chapí intentó ser fundamentalmente un compositor de ópera. Este autor de Nada menos que La Revoltosa o El Rey que rabió, pues es difícil a lo mejor de concebirlo al margen de esta manera tan entretenida, tan genial de hacer teatro lírico. Pero realmente él nace a la música con una intención de componer la gran ópera española que estaba sin componer. Como saben todos ustedes, en el año 68 se produce en España una revolución, la Primera República, que va a generar unos cambios sustanciales en el campo de la lírica. La zarzuela como género había entrado en una fuerte crisis en esos momentos, a través del género bufo, y los españoles comenzaron, los músicos, a pensar que en realidad la única manera de situarse en Europa era volver a intentar hacer una ópera propia. Digo volver a intentar porque se había intentado o se había buscado esta posibilidad desde la época de Martín y Soler, o sea, desde finales del siglo XVIII. Cuando llega en el año 67, un año antes de la Revolución, Chapí a Madrid, viene a estudiar al conservatorio y viene con la intención de componer óperas, que era lo que estaba de moda. Y de hecho, el catálogo no nos engaña. De las 9 primeras óperas de Chapí, 4 son óperas. Chapí continuó, una vez pasados estos años, que terminan en el 75, se dedica, como no, a la zarzuela porque tenía que vivir. Saben ustedes que Chapí tuvo muchísimos hijos y tenía que alimentarlos. Observando la vida de este hombre, que sé que lo pasó muy mal, como creo que muchos compositores también de su época, tuvo un inicio complicado, difícil. Incluso sé que vivía en la calle a veces, al comienzo de los comienzos, que sé que lo pasó muy mal, como creo que muchos compositores también de su época, tuvo un inicio complicado, difícil. Incluso sé que vivía en la calle a veces, al comienzo de los comienzos, y luego tuvo la suerte pues, de bueno, a veces la vida te da oportunidades y sé que las aprovechó. Creo que estamos ante uno de los grandísimos compositores de finales del XIX y principios del XX que tiene este país, y creo que es una producción exhaustiva de obras, algunas magníficas de género grande como La Tempestad, La Bruja, Este Rey que rabió. Al pensar en el dueño de mis amores, siento yo un mareo encantador. Bendito sea aquel picaronazo que me vadea. Hay un hecho externo. En la zarzuela se habla. ¿Por qué se habla en la zarzuela? Ya lo dice Calderón. Porque éramos demasiado nerviosos
para estar escuchando esos recitativos con el chémbalo y que nos ponían de los nervios, o sea, declamar el hablado. Y dice que el español no puede resistir esto. Tampoco lo resiste el francés, y por eso hacen la ópera comique, en la que se habla. Y tampoco lo digieren muchos alemanes en el 18, y por eso se hace el Singspiel. Por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, donde se habla. Que la gente se quite ese prejuicio de que si la zarzuela es antigua, casposa. Creo que las zarzuelas son musicales que podrían ponerse en Broadway perfectamente. Descubrí en el mundo del espectáculo, en la música, imágenes, o me hizo soñar mucho esto. Entonces creo y observo a los chavales que vienen, que dicen, pero esto es la zarzuela, o sea, descubren, y eso es muy importante. I still think that it's very underestimated, and it is like a German operette also. People think, it's not important, it's a silly music, which is not so. At least I don't find it so. Solo hay que ver la programación de los teatros, la respuesta del público ante esa programación, el deseo de que se sigan interpretando zarzuelas, la voluntad y el cariño con lo que se están tratando las producciones que se están haciendo en estos momentos, y sobre todo, más allá de nuestras fronteras, la aceptación que tiene la zarzuela. Yo puedo comprobarlo más directamente en recitales. Yo no hay recital o concierto en el... Y cuanto que escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Tan solo que aun de vos me guardo en esto. Estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí, cuando en vos veo de tanto bien lo que no entiendo, creo, tomando y a la fe, por presupuesto. Para quereros mi alma, os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuánto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida. Morir, y por vos muero, y por vos muero, y para vos Poco se va borrando, tardamos año y medio en descifrar aquello, ya sea por medio de programas de internet, ya se sacó toda la obra en limpio para que se pudiera tocar, para que una orquesta, una gran orquesta pudiera tocarla. Y Tulio Gallardo, a la sazón director general de la Ópera Estatal de Esmirna, en Turquía, me dice, he hablado con la directora, Aytül Buyursaray,
Y le he comentado esto, que tenemos una ópera inédita de Ruperto Chapí, a ver si la podemos estrenar aquí. Ella, muy contenta, me ha dicho que no solamente sería muy interesante, sino que sería la primera vez que se representaría una ópera española en Turquía, con lo cual la emoción iba creciendo y al final, efectivamente, la estrenamos en Turquía el 8 de mayo de 2009, que además matamos dos pájaros de un tiro porque se cumplía el centenario de la muerte de Ruperto Chapí. Y unos días más adelante, el día 28 de mayo del mismo año, la pusimos de pie en el Teatro Rojas de Toledo, la patria chica del poeta soldado Garcilaso de la Vega. La obra se ha puesto en pie gracias a tres grandes fuerzas, digamos. Por un lado, la Ópera Estatal de Izmir, bajo la dirección de Aytul Birisarax. Por otro lado, la Fundación Garcilaso de la Vega, y por otro lado también el Ayuntamiento de Toledo, que entre todos colaboraron unos y otros para traer toda la producción a Toledo, que no es fácil. Hablas de Turquía y dices, ¿les gustará la ópera a los turcos? Bueno, pues en Turquía hay nada más y nada menos que 7 óperas estatales con talleres de vestuario, calzado a medida, atrecho a medida, y para cada ópera nueva hay que mover un montón de dinero y un montón de gente, pero la verdad es que fue impresionante cómo la ópera de Turquía se volcó con esta producción, que además, como era lo primero que se iba a hacer en español, en Turquía pusieron mucho ahínco y la... Conmigo iré. Mosca ma triste te encuentro cuando hay lid. ¿Cuál es tu pena? ¿Y cuál es? Siempre Lara me viste tranquilo ir a la muerte. Hoy temo la mudanza de la suerte. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Como en la ópera, que dura 68 minutos, el personaje principal, que es Garcilaso, en este caso no tiene romanza, se pensó, tomando una licencia un poco liberal, meter un soneto, el soneto quinto de Garcilaso de la Vega, por vos he de morir y por vos muero, como romanza para Garcilaso en el campo de batalla, porque realmente Garcilaso sí se llevaba la pluma a la guerra. Entonces está metida esta romanza después de que Garcilaso a su capitán, al capitán Lara, le comenta la desazón que tiene porque su esposa Helena va a llegar al campo de batalla. Entonces él se debate entre el amor que siente por su esposa y que sabe además que le van a quedar pocas horas de vida. Él tiene una premonición. Helena también, cuando llega al campo de batalla, me refiero ya en el contexto de la obra, pero él percibe algo raro. Y entonces él se debate, insisto, entre la desazón que tiene porque Helena va a llegar y que le quedan pocas horas de vida. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto que escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto.
siempre puesto. Aurre, va Bretón, va Chapí, va Perel, etcétera, etcétera. Chapí llega en el año 93 a Roma y allí se encuentra con ¿qué? Pues se encuentra con Wagner, se encuentra con Meyerbeer, se encuentra con Verdi, es decir, se encuentra con los grandes productores de ópera del momento y comienza a concebir una ópera internacional, totalmente fuera de lo que del camino por el que iba la zarzuela española, bueno, llena de genialidad, pero llena de españolismo, y ellos no, ellos quieren hacer un lenguaje internacional. A ver, La muerte de Garcilaso es, en principio, la obra de un principiante, porque Chapí no tiene más que otras 3 obras líricas previas, que además todavía están inéditas, y entonces, claro, es la obra de un principiante. Chapí todavía no ha demostrado su talento, y sin embargo sorprende la extraordinaria madurez musical y sobre todo el excepcional bagaje técnico que tiene el músico ya a estas alturas, porque siendo, ya digo, obra de un principiante, tienes una obra que tiene muchísima más categoría y sobre todo un pensamiento lírico-dramático unitario muy por encima de lo que en ese momento están haciendo muchísimos compositores que están en su perfecta madurez. ¿A dónde mira? Se mira no a Italia, se mira a Francia. Se mira a la Francia de Meyerbeer y, algo muy importante, a la Francia de Gounod, que es un amigo grande de Chapí que vive 2 años en París. Esto explica Garcilaso de la Vega. Explica que Chapí se acoja a una gran orquesta. Yo, en fin, leí en la prensa que la orquestación incluso era tan potente que podía devorar, entre comillas, las voces, ¿no? Era el tipo de gran orquesta que crea Meyerbeer y, por supuesto, Wagner. Una gran obertura de inicio, en fin, todos los ítems, diríamos, que pedía la concepción de la gran ópera francesa de Meyerbeer. Esto está debajo de esta obra. Elena mia florida, en dulce día, es tan noble y profundo mi amor, que tu locura olvido y hasta perdón. Poi vostra vite morite, mas no temo la suerte, no temo la suerte, si mi encuentro cercano a te, que no te ho perdido, que no ne guarda vida, e lo ne por tu vida, supplicando a los cielos, a hasta perdón te pido sin poderte culpar. Culpar mi rigor. Todo empezó una mañana de marzo de 2007 con una llamada del presidente de la Fundación Garcilaso, Fernando Garcilaso de la Vega Ocaña, y me dice: Rafael, creo que hay una ópera relativa
a Garcilaso, pero no, yo creo que exactamente no me dijo que de Chapí. Entonces yo me puse en marcha, empecé a indagar y efectivamente hay una ópera, La muerte de Garcilaso, compuesta por Ruperto Chapí, con libreto del escritor murciano Antonio Arnao. Uno de los miembros del Consejo Asesor, pues un día en una de las reuniones me dijo: oye Fernando, ¿tú sabes que hay una ópera que se llama La muerte de Garcilaso de Chapí? Digo, pues la verdad es que yo no tengo ni idea, no sé que existe una obra, sí, no se ha estrenado nunca. Y entonces la fundación, el único objetivo que teníamos inicialmente fue decir, bueno, pues si existe una obra de Chapí, vamos a recuperarla, pero vamos a recuperarla simplemente para tenerla en la fundación, para tener toda la documentación de Garcilaso, sobre Garcilaso en la fundación. Lo que pasa es que a veces la suerte acompaña a las gestiones y resulta que yo hablo con Rafael Lledó, hablo con él y le digo, pues mira, hay un... Chapí intentó ser fundamentalmente un compositor de ópera. Este autor de nada menos que La Revoltosa o El Rey que rabió, pues es difícil a lo mejor de concebirlo al margen de esta manera tan entretenida, tan genial de hacer teatro lírico. Pero realmente él nace a la música con una intención de componer la gran ópera española que estaba sin componer. Como saben todos ustedes, en el año 68 se produce en España una revolución, la Primera República, que va a generar unos cambios sustanciales en el campo de la lírica. La zarzuela como género había entrado en una fuerte crisis en esos momentos, a través del género bufo, y los españoles comenzaron, los músicos, a pensar que en realidad la única manera de situarse en Europa era volver a intentar hacer una ópera propia. Digo volver a intentar porque se había intentado o se había buscado esta posibilidad desde la época de Martín y Soler, o sea, desde finales del siglo XVIII. Cuando llega en el año 67, un año antes de la Revolución, Chapí a Madrid, viene a estudiar al conservatorio y viene con la intención de componer óperas, que era lo que estaba de moda. Y de hecho, el catálogo no nos engaña. De las 9 primeras óperas de Chapí, 4 son óperas. Chapí continuó, una vez pasados estos años, que terminan en el 75, se dedica, como no, a la zarzuela porque tenía que vivir. Saben ustedes que Chapí tuvo muchísimos hijos y tenía que alimentarlos. Observando la vida de este hombre, que sé que lo pasó muy mal, como creo que muchos compositores también de su época, tuvo un inicio complicado, difícil. Incluso sé que vivía en la calle a veces, al comienzo de los comienzos, y luego tuvo la suerte pues, de bueno, a veces la vida te da oportunidades y sé que las aprovechó. Creo que estamos ante uno de los grandísimos compositores de finales del XIX y principios del XX que tiene este país, y creo que es una producción exhaustiva de obras, algunas magníficas de género grande como La Tempestad, La Bruja, Este Rey que rabió.